Moniquita, ahí está. Sí, Daddy, ella es una luchadora. Nació en la ESMA, es abogada, activista de los derechos humanos, una militante de los derechos de la mujer. Actualmente es diputada nacional y busca renovar su banca. Hoy visita Daddy TV, Victoria Donda. Gracias, Vicky. ¿Cómo anda mi vida? ¿Bien? ¿Cómo anda, Elena? ¿Bien? Sí, muy bien. ¿La dejaste con el padre? Viendo el partido con el padre. Ahí está, muy bien. ¿Estás preparado? ¿Vos vivís acá? ¿En Yo Capital Federal? Actualmente vivo en la ciudad de Buenos Aires. Ah, ¿sí? ¿Y cómo te preparas para estas elecciones y todo eso? Bien. Estoy encabezando la lista diputada nacional, acompañando la candidatura presidencial de Margarita Stolbizer. Bueno, haciendo un balance de lo que he venido trabajando hasta ahora, de estos años de gestión en la Cámara de Diputados, y el desafío de seguir para adelante también desde otro lugar, ¿no? Parada en otro lugar. Me parece muy interesante. Mi vida, ¿qué pasó que tenían tantos candidatos y no, medio como que se bajaron todos? Quedó Sanz, pero no sé si anda tan bien. Pero Sanz está en el PRO, se nos fueron, Sí, los candidatos eso, se fueron al sí, PRO y sí. decidió, es gente que decidió otro camino, digamos, respeto la decisión que tomaron, sinceraron una situación que si no era insostenible. La última vez habíamos hablado de esto. Me parece bien que, digamos, que cada uno tome el camino que sinceramente crea más correcto. Yo realmente no creo que por ser oposición al kirchnerismo haya que ir atrás de cualquier cosa, aunque sea un tren que descarrile a los 3 minutos. Digamos. Nosotros creemos en un proyecto político digamos, que parta también de ver las cosas que se hicieron bien y de ir por más, si es que, porque sí creemos que hay cosas que hay que profundizar. ¿Estás viendo, viste el debate en TN? ¿El de jefe de gobierno? Sí, lo vi. ¿Te pareció que tiene que haber más debate? ¿Te gustó el debate? ¿Qué te pareció? Me gustó el debate, me gustó mucho el debate. Creo que es muy bueno que haya debate entre los principales candidatos en cada una de las categorías. Me parece que le hace muy bien a la democracia, que nos hace crecer como sociedad en una democracia que ya debería estar madura, ya hace un tiempo que vivimos en democracia, creo que hay que dar más debates. Y me gustó, a mí en particular me gustó el debate. ¿Quién te parece que salió más favorecido? Yo creo que salió más favorecido Martín, que tiene, digamos, tiene un proyecto político más acorde a la ciudad de Buenos Aires, que da respuesta a algunos problemas con una mirada mucho más moderna y ayornada a la sociedad que quiere gobernar. Decían que había salido más favorecido porque como que no tenía gestión, tenía como para tirar, tenía como más palo para dar. No, tuvo gestión. Sí. Él no, es pero un ahora hombre que con experiencia de gestión. Pero me parece que es el que ha salido más favorecido, no solo porque no tiene gestión, sino porque realmente tiene un proyecto de ciudad que está más acorde a las expectativas de los porteños y las porteñas. Juancito. Sí, Vicky, ya que hablabas de Lustó, ¿cómo te llevas con esta idea de que él tenga el apoyo de, o diga que va a votar, o que tiene como posibles candidatos a Margarita Stolbizer, a Ernesto Sanz y a Elisa Carrió, que forman parte de 2 espacios distintos? Él lo que plantea es que apoya a los candidatos del espacio de UNE, que fue el espacio político donde él se une, empieza bueno, se presenta como candidato a diputado. Pero no existe más UNE no existe más, él plantea que sigue apoyando ese espacio de ideas, espacio en la sociedad. Yo creo que el espacio sí existe, no existe más UNE como sello, pero el espacio político que piensa que tiene que haber una herramienta progresista, democrática, sí existe. Entonces, creo que él se para ahí, me parece muy bien que se pare ahí y que se adueñe de un espacio político o que quiera encabezar un espacio político en la ciudad junto con otros de nosotros. Digamos, yo también creo que ese espacio político existe y yo soy una referente de ese espacio político. Me parece bien, digo, después, bueno, él decidirá a quién apoya como candidato a presidente o no. Ese espacio político, si lo tenemos que cercar, lo cercamos en un electorado, no en dirigentes. Sí, hay que cercarlo en una parte de la sociedad, hay que ver no sé si cercarlo, porque en realidad hay que convencer a la sociedad, pero para usar esta imagen que vos pones, lo que hay que ver es cuál es la parte de la sociedad que cree que hay determinados valores que no se negocian, como la decencia,
que hay cuestiones por las que hay que pelear, como la igualdad en una sociedad, que todo eso se tiene que hacer desde una cultura distinta. Esto se llama una cultura política más moderna, pero también con conceptos culturales, concepciones culturales que sean diferentes. Bueno, ese espacio de la sociedad yo creo que es muy grande y hay dirigentes que expresamos una parte de esa sociedad. A ver, ¿cómo te lo puedo explicar o tratar de entrar? Stolbizer está hoy, según las encuestas, lo repasamos recién, bastante abajo. De hecho, le dan 4, 5, 6, 7 puntos. Las encuestas, vamos a siempre hablar en función de las encuestas. Primero, ¿cómo se rompe esa polarización? Pero lo que te quiero preguntar es, los votos de UNEN del año 2013, de un espacio que incluía a Lisa Carrió, el radicalismo, ahora... o los votos del FAP del 2011. O los votos del FAP. Porque no está expresado en un espacio político, sino en un espacio social. Hablemos de esa parte de la sociedad que votó al FAP. Mi pregunta, ponele. claro, pero el FAP presentaba una alternativa de centro-izquierda, una alternativa progresista, por decirlo de alguna manera. UNEN también, aunque un poco más también más amplio. ¿Ese electorado finalmente era o no era progresista? Hay una parte de la sociedad grande que es progresista. Algunos se sienten interpelados por una herramienta de esas características, como la del FAP. Otra parte de la sociedad en su momento votó al Frente para la Victoria. Hoy esa parte de la sociedad que votó al Frente para la Victoria, ¿se siente interpelada por Scioli, presidente? Me lo pregunto. En todo caso será una cuestión que después hay que ver en las urnas y en la potencia que nosotros también tengamos como espacio político de plantear determinadas cuestiones. Hay una parte de la sociedad progresista que también hace 2 años en la provincia de Buenos Aires votó a Massa porque pensaba que era el que podía hacer fuerza, no porque, Qué bueno para redefinir la palabra progresismo, sí, ¿no? Hay que llenarla de contenido. Porque, lo que era hace 6, 7, 8 años atrás, pareciera como que fue cambiando, digamos. ¿Qué querías entrar en la apertura? ¿Eh? No. 6, 7, 8 años. No. Me parece que... Fue cambiando, yo creo que es un buen momento para llenarla de contenido, por eso le pusimos progresistas a nuestro frente. Bueno, nosotros sí tenemos pilares fundamentales, Margarita y quienes la acompañamos hablamos acerca de la necesidad de recuperar la igualdad y la decencia como pilares fundamentales de una construcción política y a partir de ahí llenarla de contenido con las propuestas que tenemos. Entonces, a mí me parece que es fundamental llenar de contenido la palabra progresistas. Sí, es cierto, pero te diría que la palabra se empezó a vaciar de contenido desde hace 10 años. Y se convierte en cosas, en flower, ¿viste? Porque vos me hablás de como la decencia, cosas que son notables, pero pareciera que en este contexto de lo que se está manejando mundialmente, FIFA y todo eso, esas palabras... Bueno, pero hay que recuperarlas. No, obvio. No tienen que ser valores a los que renunciemos. Corruptos y ladrones hay en todos lados y hay que meterlos presos. No tienen que ser valores a los que renunciemos porque haya gente que ha renunciado personalmente a llevar su vida con decencia en la función que ocupa. Son valores que hay que recuperar en la política y llevarlos a la práctica. Eso es lo que plantea progresistas y por eso nos parece que es bueno apropiarse de la palabra y llenarla de contenido. Sí, porque si no con el paso del tiempo entra como en contradicciones, como entra el peronismo y como entra el radicalismo también, ¿no? Así es. ¿Mi vida? Leo acá que sos una militante de los derechos de las mujeres y se nota. Una de las grandes cuentas pendientes que yo creo que tenemos las mujeres es la legalización del aborto. ¿Vos creés que es posible que en un futuro no muy lejano esto suceda, que se legalice? ¿La sociedad está preparada? ¿Son los políticos los que no quieren dar el paso? ¿Cómo ves la cuestión? Mira, yo creo que hay mucha hipocresía detrás de esto. Primero porque hay cuestiones que hay que desmistificar. Hay 500.000 abortos por año en Argentina, con lo cual abortos se hacen. Legal o no, los abortos se hacen. Detenidas por abortos clandestinos no hay ninguno, con lo cual no hay una cuestión de persecución penal detrás de las mujeres que los llevan adelante. Ahora, lo que sí hay por el aborto clandestino es muertas, porque cada 2 días hay una mujer que es muerta. ¿Qué hay en la política? Una gran hipocresía, porque si nosotras nos ponemos a preguntarles a los legisladores nacionales
que están sentados en sus bancas y que se oponen a que se ni siquiera discuta, porque podemos discutir si se legaliza o no se legaliza, si está bien o no, si la sociedad está madura o no, pero ni siquiera quieren discutirlo en el Congreso. Yo te aseguro que la mayoría, si una hija de 15 años, de 16 le embaraza, le paga un aborto en una clínica privada segura, de forma segura, y donde el cuerpo de la mujer no sufra riesgo. Y eso es una hipocresía con la que hay que terminar, hay que empezar a desenmascarar también las mujeres esas conductas que son profundamente hipócritas y machistas, que no son solo de los hombres, sino también de muchas mujeres que están sentadas en el Congreso y que después no le rinden cuentas a nadie. Creo que es una gran deuda pendiente que la democracia tiene con nosotras las mujeres, que si las seguimos peleando en la calle, por supuesto es una lucha que vamos a conquistar, pero que es un derecho que vamos a conquistar en la calle, que después hay que votarlo en el Congreso, pero que primero hay que conquistar los espacios públicos de discusión y llevar a todos los espacios públicos precisamente este debate. ¿Cuánto vale la vida de las mujeres y cuánto tiene de valor para esta sociedad la decisión de nosotras sobre nuestro propio cuerpo? Es verdad, inclusive por ahí se le echa fácilmente la culpa como a la iglesia, ¿no? La iglesia, sos chupacillos, qué sé yo, pero dentro del mismo contexto que no tiene nada que ver con la iglesia, está metida adentro. O sea, la iglesia es muy importante, pero nosotros somos diputados y diputadas y debemos legislar en función de un derecho positivo que tiene que servir para el que es católico, para el que no, y para los católicos que quieren tomar otra decisión de vida. Yo he tomado partido en estos temas que hemos charlado acá con la compañera y hemos hecho unas lindas mesas con un montón de chicas y qué sé yo. Y otro de los temas que siempre se planteó, aparte del aborto, que es un tema súper interesante y que se tendría que debatir, es esta cosa que la otra vez charlamos, que era trata versus mujeres... Trabajadoras sexuales. Trabajadores sexuales, que qué es lo que deciden hacer con su cuerpo. Todavía. Es áspero, ¿no? Sí, es un tema áspero es un tema que tendrían que resolverlo. Que empezar la discusión ustedes... Habría que discutir... Sí, pero nosotras no podemos discutir eso, por lo menos es mi posición, sin las mujeres que llevan adelante, digamos, que son trabajadoras sexuales, pero ¿no? O que llevan adelante la semana pasada prostitución. hubo marchas, acá estuvimos hablando del tema, ellas presentaron en 2014 con una Hay una diputada del parte, Frente para Amar. la Victoria, un proyecto de ley. Ellas lo que quieren es ser reconocidas como trabajadoras. Sí, pero hay una parte de Amar que plantea eso, que es Amar Nacional. Hay otra parte que plantea que no es un trabajo. Y hay que escuchar a todos, digo, porque en esto las mujeres que no ejercemos la prostitución, digamos, también tenemos que estar dispuestas a poder escuchar a quienes están de acuerdo y quienes no están de acuerdo con que se considere un trabajo. Lo que sí tiene que haber, que no hay, es por parte del Estado un resguardo hacia las mujeres que no quieren seguir ejerciendo la prostitución. Digo, no hay tampoco salida hacia esa cadena. Lo que hay sí es leyes, o se impulsan leyes que desde mi punto de vista terminan favoreciendo la caja negra de la policía, porque cuando vos sacás leyes como en Córdoba, que era una ordenanza municipal, creo que en la ciudad de Córdoba, donde se cerraban las whiskerías, las llamadas whiskerías, lo que se fomentaba era que las mujeres que ejercían la prostitución tuvieran que pagarle más a la policía de Córdoba. Entonces, con parches no se va a resolver la cuestión, hay que sentarse a discutir sin apasionamientos y sin una moralina falsa, que es lo que se hace con esta problemática, porque las mujeres tienen que vivir de algo, evidentemente. ¿Pablo? En un momento hablaste de aquellos que se habían ido del espacio, mencionaste el caso de Ernesto Sanz, que se había ido al PRO, por ejemplo, y dijiste que podías no estar de acuerdo con el gobierno, con algunas cosas sí, y que no por intentar ganar el kirchnerismo irse a un espacio o a un tren que se podía caer en 3 días. ¿A ese tren que se puede caer en 3 días, a qué te referís puntualmente? ¿A la fusión o al acuerdo de al macrismo me refiero. Al macrismo. Digo, al PRO. ¿Qué tenemos que ver, no sé, yo, Margarita, con el PRO? Nada, digamos. O sea, nosotros no tenemos nada que ver en ese espacio político. ¿Cuánto podemos durar nosotras en un gobierno como un gobierno de Macri, digamos, fomentando el capitalismo de amigo, hablando de decencia, fomentando el capitalismo de amigo, fomentando las coimas y la corrupción, los sobreprecios en la obra pública, hablando de igualdad, si van a construir un país como construyeron una ciudad o un país,
de 2 pisos distintos. Digo, lo mismo hicieron en la Ciudad de Buenos Aires, con dirigentes políticos. No voy a hablar de un amigo de Daddy, pero bueno, ya saben lo que opino yo de los dirigentes del PRO, sobre todo los que tienen en Santa Fe. Entonces, Miguel. la verdad es que no tenemos nada que ver nosotros en ese espacio político. ¿Y por qué te parece que Sanz se fue del radicalismo? Y eso pregúntaselo a él, no voy a No, voy a pero a lo mejor plantear. tenés como una mirada más amplia que tengo yo, que soy cómico, y la que tiene mi tía Elvira. Yo creo que se equivocaron. Y que le Pero regalaron, no lo hizo él solo, fue una decisión Claro. en la convención radical, que le regalaron el partido, que rifaron su partido y su estructura política por, sí, y lo voy a decir, por priorizar, cuidar algunas quintitas en algunos lugares del país y sostener un bloque de legisladores grande. Hay como una teoría que hay que sumar para ir en contra del kirchnerismo, que tiene en ese Bueno, camino ahí lo de Sanz. yo estoy en contra de esa teoría, no me parece que eso sume nada, digamos, y me parece que es una lectura equivocada del tiempo que viene, ¿no? De un tiempo donde el kirchnerismo termina el 10 de diciembre, hay un cierre de ciclo, se va a reconstituir el poder de otra forma, ¿no? Sillón de Rivadavia hay uno, y el sillón de Rivadavia lo va a ocupar Scioli, que es otro proyecto político. Que y no que tiene es nada que ver otro con el proyecto de kirchnerismo, poder. decís vos. Creo que tiene puntos en común, tiene puntos de acuerdo, Aún con Zanini. evidentemente. Y Zanini es el vicepresidente, no va a ser el presidente. Digo, esto que a muchos kirchneristas por ahí más duros los consuela, no deja de ser un consuelo. El presidente es Scioli, no Zanini. Así que bueno, creen esta rodeada de manzana que le han hecho, que le ha Scioli. No, me parece que eso. Que Que el no es sillón de así. Rivadavia es uno solo, no sentás a 2 en un sillón. Muy bien. Vicky, hablabas al principio de la contradicción que puede generar entre el votante progresista del Frente para la Victoria y la figura de Daniel Scioli. Y también definías recién al PRO. Vos tuviste, cuando intentaste incluir a Alfonso Prat-Gay en el espacio del Frente Amplio UNEN, algunos cuestionamientos producto del pasado de Prat-Gay, en la banca Morgan, la relación con Amalia Lacroze de Fortabat, etc. Teniendo en cuenta que ahora Prat-Gay se sumó al PRO de Mauricio Macri, ¿qué opinás al respecto? Bueno, que es una decisión ¿Estás de él. decepcionada con él? No estoy Porque decepcionada. hiciste fuerza, o sea, te Mucha. pusiste al hombro a Prat-Gay, lo trataste con tu mini incluso, trataste de meterlo o de transformarlo en progresista, por decirlo de alguna manera. ¿Te parece? Fracaso. Me estás dando como demasiado... Así pareció. Fracasaste. Traté y no me salió, No te fracasé. No, a ver, es un hombre que mientras estuvo en la Cámara de Diputados, los proyectos políticos, los proyectos de ley que presentó son proyectos, bueno, de vuelta a esto, tratar de llenar de contenido la palabra progresista. Es un tipo que te presenta un proyecto de ley para cobrarle impuestos a los sectores financieros, es un proyecto, por lo menos, ese proyecto era progresista. Digo, y así el resto, muchos de los proyectos de ley que presentó. Bueno, él hoy tomó la decisión de ser parte de una estructura, de una construcción política que obviamente no comparto, y eso no significa que nos llevemos mal ni que esté decepcionada. Digo, bueno, tomó un camino, yo tomé otro. ¿Te parece que se está sosteniendo bastante poco en general? Tenés que reconstruir casi, no digo diariamente, pero periódicamente tus proyectos de acuerdo a lo que se sostiene, digo en general, porque no yo pasa tengo- solamente en el mundo de la política. Yo tengo un proyecto político y dentro del camino de ese proyecto político, que es soñar con un país, hay compañeros de viaje y compañeras de viaje con que uno puede soñar juntos. Hay algunos con los que estamos más tiempo juntos, digamos, con el GEN, el Partido Socialista, y nosotros venimos desde hace mucho tiempo juntos, soñando con ese país. Y me parece que si hay algo que nadie nos puede discutir y que no voy a dejar que me quiten, es el derecho de soñar. Digo, yo sueño con un país que tenga determinadas características y en ese camino vamos tratando de lograr esa construcción. ¿Y es difícil? Y mirá las encuestas. Sí, estoy segura que es difícil. Ahora, ¿cómo se rompe la polarización? Primero, digo, no hay tal polarización. O sea, yo sinceramente
lo que creo es que falta un tiempo para la elección presidencial, que nosotros tenemos una muy buena candidata a presidenta, que una parte grande de la sociedad dice que está cansado de lo que hay, dice que quiere más honestidad, dice que quiere transparencia en la política, que quiere dirigentes que no se enriquezcan con los dineros que no son propios, que quiere un proyecto de país en serio, y nosotros tenemos todo eso para ofrecer, así que... Yo te aclaro que es el mismo electorado que dice que mira mujeres asesinas y Tinelli hace 35 puntos. Digo, hay un comportamiento y una estética del electorado bastante parecida a la del público en televisión, que es lo que conozco, digamos. Sí, sí, claro. Bueno, son cosas que hay que cambiar. También la televisión tendrá otras cosas que ofrecer, que creo que las hay, que de a poco también de atrás, pero vienen peleando, y que hay hoy cosas que tienen más que ver con la calidad, y que después hay políticas de Estado para intervenir en algunas cosas que queremos modificar. Tinelli hace 30 puntos y sería bueno que el Estado Nacional aplique la ley de medios, que entre otras cosas sanciona a quien reproduce imágenes que ponen a las mujeres en lugar de objeto y siguen perpetuando esta mirada hacia la mujer. Sin embargo, no la aplican, y Tinelli sigue haciendo 30 puntos y mostrando a la mujer como objeto y cortando la pollerita. No sé si sigue cortando la pollerita, pero bueno, alguna cosa así. Diego. Victoria, quería conocer tu opinión sobre el alejamiento de Milani como jefe del ejército. Mira, yo creo que si hay algo que no se puede hacer hoy, que no puede hacer el gobierno con este alejamiento, que además fue una decisión personal de Milani, no una decisión política del gobierno, es volver atrás con el nombramiento en un lugar de fundamental importancia como el que tuvo. El acto que hizo Milani, este último acto donde Milani plantea que lo van a juzgar quienes lo criticamos sí. somos desagradables, uso una palabra... ¿Qué te genera eso? Me genera... Mi desprecio, dijo. Todos ellos mi desprecio. Mi desprecio. Sí. Me genera bronca por un lado y preocupación por otro. Porque que ese acto lo haga rodeado de gente que dice defender los derechos humanos me da mucha preocupación. ¿Sí? Es un tipo que está acusado de delitos de lesa humanidad y que firmó la baja deshonrosa de soldados que hoy están desaparecidos. Me preocupa. Juancito. Sí, Vicky, te hago la última. ¿Viste esta idea de Carrió de sumar a todos a un gran espacio opositor para enfrentar al kirchnerismo? Aparecieron en Facebook grupos que le piden a Margarita que se baje, como para que esos votos queden libres y eventualmente se vayan a la oposición. Más allá de que Facebook es Facebook y no vamos a magnificar mi pregunta es, más allá de las redes sociales, ¿hay dirigentes? Le llegó un mail en cadena. Quiero salir de las redes, justamente. ¿Hay dirigentes que estén intentando negociar eso con tu espacio? No, sí se ha planteado con fuerza desde algunos sectores de la política esto, digo, con la fuerza que tienen estos sectores que en realidad responden dentro del espacio político a una minoría que lo que quiere es abrevar y llevar agua para su molino en un proyecto político de una derecha liberal que no nos representa. Nosotros no vamos a ser parte de un proyecto político que quiere ir hacia el pasado. Así como no nos representa un proyecto político que lo que quiere es instalarse en un presente, que por ahí para algunos es cómodo, pero para una enorme mayoría no es cómodo, un proyecto político que para muchos no es cómodo y sobre todo para aquellos que están tratando de ser o que los quieren ocultar porque dicen que decir cuántos son los datos de pobreza es estigmatizar para no decirnos cuántos pobres hay. Digo, así como para algunos de nosotros este presente no es cómodo y hay que profundizar algunas cuestiones que están bien, pero que hay que ir por más. Digo, no, yo a los 90 no voy a volver. Entonces no vamos a ser parte de un proyecto político ni de ninguna estrategia electoral que vaya a agrandar ese proyecto político liberal por el que pasamos. ¿Te sentirías como opositora? Hablabas de dos proyectos, un proyecto político neoliberal y un proyecto que hay que profundizar. Ya me estás haciendo una distinción. ¿Te sentirías más cómoda como opositora teniendo que presionar un gobierno para profundizar cuestiones que tener que oponerte a todas las decisiones eventualmente neoliberales de otro? A mí me parece que la comodidad es el peor lugar para hacer política. Cómoda entre comillas, quiere decir, ¿te sentirías más útil o más o con mayor poder de influencia en un gobierno
en el que haya que profundizar cosas o en un gobierno en el que haya que Y por combatir supuesto todo? en un gobierno en el que haya que profundizar cosas, pero más útil me voy a sentir en un gobierno del que yo sea parte, por eso creo que Margarita sea Eso está- presidenta. eso. Muy bien, Donda. ¿Cómo va a ser tu domingo? ¿Mi domingo? Se te va a votar. Yo les pregunto a todos cuando vienen acá, que va a ser domingo, ¿cómo hace? Aparte proyecto yo, porque tengo que votar. El domingo, mira, voy a estar filmando el spot de campaña, porque bueno, soy candidata a diputada nacional y hay que hacer el spot, así que voy a filmar el spot y en el medio en algún momento iré a votar. Bueno, te agradezco mucho, mi negra. Saludo al marido y a la negra. Muy amable, loca. Muchas gracias. Ahí está, yo me decías a mí. Me queda esto, bien. Qué lindo que está. Divina, Sí, querida. me siento así, me siento muy bien. Gracias, mi vida, gracias. Ya vienen los comuneros, que es una cosa que